¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos por Vía X, tu propia vía. Hace más de 50 días, la pauta ha sido secuestrada por la controversia de los llamados casos convenios. En cada jornada, nuevos antecedentes, algunos más estrafalarios que otros, pero que sin duda enturbian el clima político en el que vivimos. Desde nuevos audios en el llamado caso Lencería o caso Polizzi a la marihuana no es mía, en un entramado que ya se la querría la mejor serie de Netflix. Hoy fue la primera instancia o la primera audiencia por el caso Democracia Viva, que fue catalogada como reservada. Y en medio de este ambiente, el gobierno busca dar un golpe de timón y recuperar el control de la agenda política, esta vez promulgando la ley de defensa al denunciante, que daría mayor protección a funcionarios públicos que denuncien hechos de corrupción o faltas a la probidad en organismos del Estado. Sobre este intenso contexto que vive nuestro país conversaremos hoy en el panel con los diputados Raúl Soto del PPD, Álvaro Carter de la UDI y la abogada del Partido de la Gente, Elizabeth Rodríguez. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos. Porque aquí no puede haber espacio para la impunidad ni para esconder la basura debajo de la alfombra. Y en eso, quiero ser claro, corre para todos, caiga quien caiga. Y no solo eso, quiero que sepan que estamos trabajando con todas las instancias e instituciones que corresponden para fortalecer la capacidad del Estado en esta materia y elevar los estándares de transparencia, probidad e integridad pública. Y yo los invito a que nos preguntemos y recordemos cómo se abordaron estos temas en el pasado, con qué actitud, con qué excusas y cómo los estamos abordando ahora desde la más alta autoridad hacia abajo. Ahí estaba el presidente Boric entonces anunciando esta nueva normativa que pretende proteger a quienes denuncien y además haciéndose cargo de los problemas de la contingencia. Buenas noches, Mauricio Daza. ¿Cómo está usted, amigo mío? Buenas noches. Bueno, los tiempos violentos siguen nosotros también y vamos a observar qué es lo que ha ocurrido durante esta jornada. Bueno, ya sabemos, se comunicó, ¿no? En el caso de Democracia Viva, el querellante Revolución Democrática fue excluido de la causa. Vamos a revisar por qué, cuál es el fundamento de aquello, en una solicitud avalada, mire, por el Partido Republicano y conjuntamente con el senador Fidel Espinosa, que son querellantes en ese caso. Pero otra noticia relevante, la Corte Suprema falló el caso vinculado con los cobros que hacen las ISAPRES por las garantías explícitas de salud, el GES, y acogió los recursos y establece límites. Incluso esto puede involucrar el pago retroactivo por parte de los cobros excesivos que se han concretado por una suma aproximada de $700 millones. De eso y mucho más, esta noche acá en Tiempos Violentos. Todo eso será parte de nuestra agenda. ¿Qué piensan de las declaraciones del presidente, nuestros invitados? 10 segundos para comenzar con el diputado Álvaro Carter. Diputado, buenas noches. Buenas noches. A mí me llama la atención la actitud del presidente. Habla como si estuviese en una situación paralela a la realidad. Yo creo que cuando él trata de comparar lo que pasó en el pasado con lo de hoy, se olvida de que ellos hablaron de una moral diferente. Eso debería fijarse él, más que ver lo que pasó antes. Perfecto, diputado. ¿Qué piensa de todo esto Elizabeth Rodríguez, que no había venido a vernos en el programa hace bastantes días? Elizabeth, desde ahora, ya. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y en relación a lo que dice el presidente, en realidad esto es una vergüenza. Yo creo que para ser presidente de Chile debiese volver a la universidad y terminar su carrera. Las declaraciones de Elizabeth Rodríguez del Partido de la Gente entonces y del PPD nos visita el diputado Raúl Soto, que también ha sido bastante crítico de lo que está sucediendo con el Ejecutivo. Diputado, buenas noches. Desde ahora, 10 segundos para usted. Muy buenas noches. Creo que es correcto lo que señala el presidente. Creo que lo que corresponde ahora es que ese caiga quien caiga pase de las palabras a los hechos, a las acciones y que se persigan a fondo todas las responsabilidades. Perfecto. A ver, vamos a lo primero, la promulgación de la ley de protección al denunciante. ¿Es una buena herramienta? ¿Era necesaria? ¿Hacía falta? ¿No existían o los canales que hay actualmente son débiles para proteger a quien observa un hecho de corrupción en el Estado? De pronto lo que hay es temor o gente que dice, ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Para qué voy a denunciar algo si después yo voy a salir perjudicado o perjudicada? ¿Ayuda en algo la promulgación de esta ley? Comienzo con Elizabeth.
Mira, es complejo porque si nos damos cuenta del contexto en el cual estamos viviendo, este es un tipo de norma o un anuncio que finalmente queda en el aire, queda en la nube de una construcción retórica. Es muy bonito tratar de empoderar a las personas, pero si tú te das cuenta que las autoridades no toman las decisiones correctas cuando deben hacerlo, este tipo de medidas después quedan durmiendo. Dentro de todas estas historias que hemos ido conociendo, hay situaciones que la verdad son bien increíbles. Mauricio Daza me quiere apuntar algo respecto de esto que promulgó el presidente. ¿Eh? Sí, a ver, yo creo que a partir de lo que yo he escuchado, yo entiendo de que hay una posición política de pegarle al presidente Boric. Puede ser con razón o sin razón, eso habrá que verlo. Pero la noticia es que se aprobó una ley que establece la protección al denunciante, pues. Que ayuda. Entonces, por favor, no nos perdamos. O sea, ya, péguenle a Boric, pero en su contexto. Si estamos viendo una noticia como esta, que es súper trascendente y no es baladí, como se dijo acá. Esto ni siquiera es una idea nueva. Esta es una idea que viene de la Comisión Engels, ¿se acuerdan? Y que era una de las ideas que no había sido implementada. Sí. Y obvio que es importante, porque imagínese usted, señora, señor, que está, incluso cualquier persona que trabaja en un ámbito donde hay una cierta jerarquía, y que el jefe directo está cometiendo un acto irregular, sobre todo si en el ámbito público. ¿Cuánta gente no se atreve a denunciar básicamente porque si se denuncia y se sabe que uno lo denunció, ¿cuál es el temor? Voy a perder la pega, po. Claro. Van a venir por mí. Entonces, ese es un tope que en la práctica es enorme para que no se hagan denuncias. Entonces, yo creo que la promulgación de esto tiene que ser súper destacada, porque yo diría que esta ley es uno de los avances importantes que va a tener un efecto relevante para que se sigan destapando casos de corrupción, no solo en este gobierno, sino en cualquier otro. Entonces, distingamos un poco, ¿no? El pegarle políticamente está bien, pero destacamos también esta gran noticia, pues. Elizabeth, a ver. Es que yo ahí estoy en desacuerdo. Yo no creo, y de verdad lo digo con mucha convicción, no creo que la existencia de una nueva norma empodere a la gente. Yo puedo entender que es muy buena la postura y la creación de una norma, pero la gente, aunque exista la norma, la gente no va a dejar de tener miedo en denunciar. Eso es un cambio de comportamiento humano que debemos ir trabajando paulatinamente. Entiendo que la norma puede ser súper buena, de hecho... Pero no debiese existir la normativa para que incentive la denuncia de manera segura. Seamos claros. Obvio. Seamos claros. El Ministerio, la Fiscalía siempre ha tenido la obligación de proteger a los denunciantes. Eso no es secreto, está en la norma y siempre lo estuvo desde la reforma procesal penal. Eso no es que no haya existido antes. La Fiscalía siempre ha tenido la obligación de proteger a víctimas y testigos. Por lo tanto, el Una hecho cosa del de papel, que no otra se cosa haya en la realidad, denunciado... otra cosa en la práctica. Pero Hemos en la visto práctica, muchísima una gente que hace nueva denuncia ley, y que termina un nuevo- siendo un nuevo después, papel. comillas, apretada. Sí, Y pero un en el nuevo narco, papel- en la política, en todo. Un nuevo papel no va a cambiar el Ya, comportamiento no, ya, social. ok, a ver, diputado Soto, ¿qué piensa usted? Tenemos las leyes. No, yo creo que sin duda alguna es un avance significativo. O sea, va exactamente en la dirección en la cual hay que avanzar, ¿no? Que efectivamente existan no solamente desde la perspectiva de la investigación criminal, es decir, Ministerio Público, también desde lo administrativo, ¿no? Radicado en la Contraloría General de la República, un canal de comunicación entre la ciudadanía como denunciante y el Estado o los entes fiscalizadores que correspondan, justamente para proteger a esas personas y para que la información respecto de eventuales hechos de corrupción reñidos con la transparencia, con la probidad, puedan ser efectivamente denunciados, se puedan hacer investigaciones oportunas y no esté pasando en el futuro lo que ocurre hoy día. Ahora, hecho ese punto y considerándolo tremendamente positivo, dada la magnitud de la crisis que se está viviendo a propósito del caso Convenios, me gustaría que esto fuera aún más robusto, es decir, que tengamos acá una batería de medidas ya en materia de transparencia y de probidad que den una señal muy contundente, muy fuerte a la ciudadanía respecto de que acá no va a haber un acuerdo político para meter debajo de la alfombra Claro, la basura, claro. ya no se va a tapar como ocurrió Eso en es el muy pasado, importante. que ese caiga quien caiga va a ser un caiga quien caiga de verdad, desde lo criminal, desde lo administrativo y también desde lo político, no dejar lo político fuera, y eso significa tomar decisiones, eso significa parar este desangramiento lento, este goteo a goteo, y que de una vez por todas, y yo lo voy a pedir en la comisión investigadora que se constituyó esta semana en la Cámara de Diputados, se entreguen
todos los antecedentes de todas las transferencias, de todas las fundaciones, para conocer cuál es el alcance y el monto efectivo que acá se está defraudando y no vayamos conociendo, ¿verdad?, antecedentes día a día en virtud de las investigaciones periodísticas que van saliendo. Vamos a entrar en materia de fundaciones en cosa de minutos, pero diputado Cartes se me queda ahí al final y me imagino que también valora, diputado, Totalmente. una iniciativa como esta. Sí, lo ¿Va que en la pasa- dirección correcta? Sí, lo que pasa es que lo que abunda no daña. Podremos hacer 50 normas más. Lo importante es que esta norma no sirva solamente para descubrir la corrupción, sino para aquel que se atreva o quiera corromper el Estado, diga, chuta, va a haber alguien que me puede acusar. Claro. Entonces tú vas provocando de que exista lo que dice Elizabeth, justamente. Con esto vamos a ir cambiando la mentalidad. Si esperamos que cambie de un día para otro, no, las cosas así no funcionan, ni en la vida, y menos en el Estado. Y segundo, la crítica que uno le puede decir a Boric es que después de 50 días, los datos que tú nos diste, recién ahora se promulga. Lo estará usando como una herramienta política para decir, miren, nosotros tenemos una herramienta de pulcredad, nosotros tenemos una moral más alta. Eso es lo que yo puedo criticar, porque yo creo que ha funcionado muy lento respecto a cómo avanzar en el tema de fundaciones. Lo que dice Raúl es totalmente cierto. No ha habido la suficiente cantidad de entrega de información a la opinión pública ni a los parlamentarios respecto a lo que está pasando. Y día a día nos enteramos lamentablemente por la prensa de lo que está sucediendo. Es increíble la cantidad de antecedentes que aparecen en materia de fundaciones. Vámonos a uno de los últimos antecedentes que se dio a conocer justamente anoche y que tiene que ver con audios que se grabaron en una discusión entre Camila Polisi, el señor Polanco, su expareja, y el señor Godoy, el dueño de la OTEC contratada o que fue adquirida para hacer todo esto. Comillas, yo me puedo hacer la huevona. Cierra comillas, revelan nuevos audios que complican a Polisi en la fundación En Ti. Este es el caso de Lencería, usted recordará, una fundación que fue arrendada por 250 millones, al dueño le iban a pagar 10 millones en dos pies de 5 millones cada uno y el convenio total era por 250 millones. Y esta conversación se genera cuando estalla el caso Democracia Viva. Esto pasa en el Biobío, pero estalla en el norte de Democracia Viva. Entonces, esta discusión se genera ahí porque Camila Polisi y el señor Polanco citan al señor Godoy a una reunión. En esta reunión, Polisi y Polanco se ponen a discutir y el señor Godoy se pone a grabar. ¿Qué es lo que dicen estas grabaciones? Camila Polisi dice, evidentemente yo nunca pensé que iba a quedar la cagá con el tema de las fundaciones y ahora están todos perseguidos y quieren las huevadas hechas, o sea, las cosas que se comprometieron hechas. Polanco le dice, son capacitaciones, no dicen que van a estar las cosas pintadas. Y Polanco le responde, hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entrega un cartón a alguien que diga capacitado, capacitación de, no sé, de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué huevada, de nuestro barrio, de lo que sea, los nombres de los talleres. Imagínense el nivel. Luego agrega lo otro que mencionó el administrador, estamos hablando del administrador del gobierno regional, una persona que ya no trabaja ahí, al que después le encontraron marihuana en su casa, ese mismo, es que van a volver a subir los estándares de los requisitos de la de la fundación y van a pedir los 2 años de antigüedad. Pero como la fundación, porque él pensaba que la de nosotros no tenía 2 años, pero como tiene los 2 años, dijo que igual ingresamos lo antes posible, pero no sé. Después hablan de la firma y Polanco le dice, yo cambié mi firma porque tú falsificáis firma, le dice a Polanco, si es que ya no vas a poder falsificarla. Si yo veo que tú ingresaste algo con mi firma, y Polanco le dice, ¿por qué voy a poner yo tu firma? ¿En dónde? Y le responde el otro, porque yo estoy en la fundación tuya, ¿cierto? Se empiezan a discutir una cantidad de detalles y de pronto, ahí está todo justamente transcrito en pantalla, ustedes lo pueden ir siguiendo. El señor Matías Godoy, el dueño de la OTEC que compraron en Santiago para poder efectuar supuestamente los trabajos, dice, bueno, ¿qué más falta? Polanco le dice, lo otro hay que pagar. Camila Polisi, las cámaras, las luces, pero si tú tenés la tarjeta, pero tú tenés la plata, le dice, no, tú tenés la plata. No, eso no se transfirió. Sí se transfirió, le responde Camila Polisi. ¿Cómo que no? Si está transferido, ese ítem está transferido. Y Polanco le responde, ahí vamos a tener otro problema. O sea, no sabían dónde estaba la plata, o supuestamente no sabían dónde si se había transferido o no se había transferido. Y aquí viene algo que me parece sumamente relevante. Polisi, por eso yo pienso que tú deberías tener el tema del manejo de la tarjeta y yo sí hay que traspasar la plata. Porque yo pienso que con los 5 millones que hay en la tarjeta no alcanza. Les quedaban 5 millones de pesos de todo lo que del gobierno regional les había pasado. ¿Dónde está el resto de la plata? No tengo idea. Aquí se dice claramente que no hay más plata que 5 millones. Entonces Polisi dice no alcanza. Lo que hay que hacer, las luces, las cámaras, las huevadas, y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación. No puede quedar plata en la fundación. Por tanto, yo transfiero la plata. Tú con la tarjeta, no este huevón.
hablando de Polanco, por una razón evidente, porque no estamos de acuerdo, ¿cierto? Transfiero toda la plata a la cuenta de la OTEC, tú te quedas con la cuenta de la OTEC, y si se hace lo que hay que hacer, y después, lo que quede, mire, conversamos si quieres dividirlo. ¿Cómo nos vamos a ir? Eso después, ¿me entendí? Primero, hagamos lo que hay que hacer. O sea, con lo que nos queda, hagamos lo que hay que hacer para cuando nos vayan a revisar, ¿cierto? Y lo que nos queda, la diferencia, bueno, ahí vemos qué hacemos, cómo lo dividimos entre nosotros. Netflix en vivo. Yo estoy tratando de que seamos vivos, agrega Polanco, de que no nos pase lo que le pasó a otros huevones. ¿No? Mira el nivel. Del gore a pararse a una cancha. La cancha no puede estar pelada, po. Tiene que estar pintada, tiene que estar con las cosas. De la cámara tiene que estar la luz. No, mire, el nivel de lo que usted ha escuchado es además lo que uno cree del manual del chanchullo. Cuando uno cree que en la política o en las fundaciones estas truchas se arreglan las cosas, se arreglan los bigotes, uno cree que son así. Pero aquí tenemos la prueba, el audio, la transcripción de que esto realmente es así. Pues te faltó la última parte. Camila Polisi, lo tenemos aquí, a la transcripción completa. Acá termina su declaración. Dice, yo no soy representante legal de ninguna ni de la fundación. De la fundación está el viejo. Tú estás ahí en la OTEC. Entonces, ¿cómo se hace esta hueá? Y empieza a hablar de malversación de fondos públicos, que van a hacer una denuncia. Yo me puedo hacer la hueá todo el rato. Bueno, eso no cabe duda, ¿no? Yo creo que no es necesario que lo diga. Y bueno, como dice Eduardo, esto da cuenta de esa dinámica. Ahora hay que ver, ¿se acuerdan el caso del diputado Mellado que había grabado una conversación sin autorización? Sí. Y se generó toda una discusión. Fíjese, aquí hay una grabación, ¿no? Sin autorización de las personas que participaron. ¿Será válida? ¿Podrá ingresar al proceso? ¿No? ¿Será un delito o no? Bueno, ahí también tenemos para que vean que las cosas se van replicando, ¿no? Y hay que aplicar estos principios para todos los escenarios. Ahora, el señor Godoy respondió a estos audios. ¿Ah, Estos sí? audios fueron dados a conocer anoche. E incorpora antecedentes que son impresionantes. Miren lo que dice Matías Godoy. Ellos malgastaron los dineros involucrados en caso de lencería, entregan nuevos detalles que complican a Polisi y Sebastián Polanco. Y él da contexto respecto de este audio dado a conocer el día de ayer. Él dice, bueno, me citan a una reunión y me tratan de convencer de que todo lo que está pasando es normal, que está todo en regla. No se preocupe, no te preocupes, no te compliques, esto es normal. Y de pronto empiezan a discutir Polisi y Polanco. Y él que observa que la discusión sube de tono, que empiezan a recriminarse, incluso el señor Godoy da a conocer que el señor Polanco tenía dudas de si la señora Polisi se había acostado con alguien en la gobernación regional para obtener el convenio. O sea, aquí estamos hablando de política, sexo y dinero. Sexo, drogas y O sea, rock and roll. le falta rock and roll. Y además droga. Y además droga Sexo, porque después droga, encontraron droga en la casa de la Parece teleserie turca más que Netflix. Entonces, la verdad es que esta historia tiene, pero todas las teclas del piano. En todo caso, para que la gente entienda, porque yo me enredo con la cuestión porque es demasiado. Está la lencería, está la luca, está la marihuana del ex administrador todos los del Gore, ingredientes. hay de todo. Que dijo, oiga, y ¿sabe qué? Hoy día se reveló que dicen que eran como 100 gramos, 100 gramos. de marihuana. Son 100 gramos, Alcanzaba sí. como para 200 200 de marihuana. pitos. Sí, se formalizó por micro. Dijo de que no sabía cómo habían llegado a su pieza. Esa no es mi pieza. Sí, a su casa. Esa no es mi Esa pieza. no es mi pieza. Esa no es mi casa. Sí, Ahí eso. está. ¿Viste? Dice desconocer la procedencia Son de de la Polisi, marihuana. son de Bueno, Polisi. vivo ahí. Espérate, Lo vivo y se ahí. lo pillaron. No es mi señora. Se lo pillaron en el cajón del dormitorio y no sabe cómo llegó. Oye, pero solamente para decir lo siguiente, que había como una caja en el dormitorio. No sé exactamente dónde estaba, parece que estaba bajo la cama, por lo que se había señalado. Pero oye, mira, Polisi, ¿no? Esta señora Polisi con este señor Polanco eran quienes básicamente habían recibido los dineros. Pero para ejecutar el proyecto, y eso da cuenta también de la debilidad de este mecanismo, y todo esto era para hacerse la pasada, ellos tenían que subcontratar, entre comillas, a una OTEC, Sí. una organización de estas técnicas. Entonces lo que hicieron fue contactar a este señor Godoy, que es el que hoy día revela, ¿no?, los audios, para los efectos de adquirir la OTEC. Y de hecho adquirieron la OTEC, un 5% de la propiedad de la OTEC, y pasaron plata para eso. ¿No? Pero ahí está. Entonces tenemos de... A ver, al medio está Polisi. Si usted ve de frente la pantalla, a mano derecha está el señor Polanco y el señor de lentes que está con lente, el señor Godoy, que es la persona de la OTEC a quien habían subcontratado. Pero en el fondo, digamos lo siguiente. El proyecto era para mejorar el barrio norte de Concepción.
y nada de lo que hemos escuchado tiene que ver con una sola mejora al Claro. barrio norte de Concepción. Lo más rasca es que, encuentro yo, es que todo parte siendo justificado como capacitaciones para enseñar a pintar unas bancas. Entonces, cuando tú ves que la situación nace desde algo tan burdo como, no se preocupe, nosotros, como Fundación En Ti, a través de esta OTEC le vamos a enseñar a la gente a pintar una banca, tú notas de inmediato que aquí hay un chanchullo asqueroso. Ahora, ¿qué tan profundo es? ¿Y quién es la contraparte en el gore? Es algo que yo quisiera saber, diputado Soto. No, esto es ya un nivel máximo, mezcla muchos factores. ¿Ah? De verdad, yo veo esa foto ahí de Polisi, de Polanco y Godoy, y lo que veo es una banda criminal. ¿Ya? Una organización, una asociación ilícita de personas con vínculos en el mundo político, en el gobierno regional, que utilizó esos vínculos, ¿verdad? Y estableció un mecanismo para hacer un forado al fisco y apropiarse de manera irregular de recursos que son de todos los chilenos, a propósito además de causas que son sociales, que son y que van dirigidas eventualmente a los sectores más vulnerables de la población, ¿verdad? Y con además una justificación que no es adecuada, como tú señalas, porque no es una real necesidad, es decir, Claro. son recursos además que están muy mal focalizados, aún si hubieran cumplido con su función y hubieran ejecutado el proyecto, pero aquí todo indica que se gastaron la plata, que lo poco que quedó lo utilizaron para tratar de hacer algunos arreglos a la rápida al final para que no los pillaran, porque ya sabían que se había destapado la olla, y yo creo que el nivel de detalle de los antecedentes del caso Polisi, más que todos los otros casos que se han conocido, da indicios bastante importantes para ya empezar a consolidar la tesis de que acá efectivamente hay un mecanismo, ya que hay una fórmula para defraudar al fisco que se aplicó en diferentes lugares del país y que por lo tanto hay que investigar efectivamente quiénes ejecutaron ese mecanismo, pero también quiénes lo crearon, quiénes son los cerebros de esta A operación. propósito de mecanismo, Elizabeth, mire, me voy a correr un poquito, ahí. Esa señora, la señora Polisi, ¿cierto? Pololeaba con el señor Polanco, supuestamente, ¿cierto? Eran pareja. Cuando le sale el convenio, cuando consigue el convenio la señora Polisi, se lo comunica a él. Y según ella, él tenía todos los nexos para conseguir una OTEC y para conseguir una fundación. ¿Por qué? Porque había estudiado administración pública. Entonces, el señor de la derecha, el señor Polanco, viaja a Santiago y compra la OTEC del señor que está al otro lado, el señor de Anteojos, José Godoy. Y en la declaración de Polisi, lo que a mí me llama la atención es que ella dice, él estudió administración pública, tiene todos los nexos y todos se dedican a lo mismo. Entonces, cuando ella dice esto, y yo no estoy justificando y diciendo que ella es una blanca paloma inocente de todo esto, creo que la justicia lo va a terminar solo y usted en la casa se da cuenta solo. Cuando ella dice que los administradores públicos que estudiaron en la universidad o estudiaron estos señores se dedican a esto, nos estamos dando cuenta que hay mucha más gente dedicada a lo mismo. Algunos lo harán, espero yo, en buena lid, pero muchos otros conocen todas las grietas que tiene el sistema para defraudar al fisco. Y eso me parece muy grave, Elizabeth. Pero yo quiero ir más allá, porque finalmente, y nos hemos dado cuenta que los últimos 25 días, porque el caso Polisi fue después de Democracia Viva. Sí. La lencería salió como entre 10 y 15 días después. Pero nos hemos enfrentado en que la crisis social se origina con Polisi, Polanco, Andrade, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una crítica política mucho más grande. Primero que todo, hay que establecer quién fue el responsable de la flexibilidad respecto de la transferencia de fondos, no solamente desde los ministerios hacia los gobiernos regionales Vamos a llegar o ahí. hacia los convenios directos, sino que también quién es el responsable de los convenios que hacen los GORES con este tipo de organizaciones, sean fundaciones, corporaciones o asociaciones de personas, ONGs, etcétera. Y es más grave aún, porque nosotros estamos hablando de personas, pero generalmente entre estas discusiones que están ya leídas absolutamente y completamente en las redes sociales, nos damos cuenta que hay algo mucho más grave. Y yo no quiero justificar a nadie de esto, pero resulta que en una de las declaraciones, el pololo, Polanco. que es Polanco, señala que si tuviste relaciones sexuales con tal persona para adquirir el beneficio. Claro. Es decir, estamos en este minuto en una decadencia miserable de negociaciones políticas, donde ahora
¿quién es realmente el responsable? ¿Dónde está la negociación? ¿Quién fue esa persona a la que Polanco hace referencia que genera una relación sexual como un negocio, una transabilidad, una compra-venta de servicios para querer un beneficio? En estricto rigor, el que declara eso es Godoy. Godoy dice que Polanco le En la recrimina a conversación. Polici, claro, En la conversación el haber que tenido tiene relaciones grabado. sexuales, pero no la da por hecho. O sea, no, No. no sabemos si eso sucedió o no. Lo tiene Infidelidad. grabado. Lo tiene grabado. Sí, sí, yo escuché el audio. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo que dijo el diputado Raúl Soto, que es sumamente importante y yo creo que acá está la solución del conflicto. A ver. Y la solución es primero que cuando hablamos de caiga quien caiga, las responsabilidades políticas, indistintamente de los requisitos constitucionales para una acusación constitucional, se hagan efectivos. Y no solamente con el ministro Jackson, que ya está en tela de juicio, pero que yo creo que voy a ser pitoniza en este minuto. Pase lo que pase, el ministro Jackson va a terminar trabajando en alguna organización internacional en unos años más, va a salir del país, ya lo hemos vivido. La señora Yasna Proboste, con su acusación constitucional, también salió del país, se fue a hacer un postítulo a otro país, volvió a Chile después de 5 años y nuevamente es funcionaria pública y de un cargo democráticamente y públicamente electo. Nadie hace una crítica de ello. El punto es que acá hay que entender que estos errores administrativos que hace mención la Secretaría General de Gobierno, la vocera general de Gobierno, dice que todo lo que ha pasado es un error administrativo. Pero de los errores administrativos hay que hacer 2 distinciones. Los errores en relación a las responsabilidades legales y jurídicas y los errores políticos. Y las consecuencias de uno y de otro son diferentes. Y yo creo que si el presidente Boric, y no es por Mauricio, no es para pegarle al presidente, es porque si él se compromete a caiga quien caiga, todos tienen que asumir su responsabilidad política. Eso es simple. Eso va a generar un escenario de responsabilidad y avance. Diputado Carter, hablando de responsabilidad política y respecto al ministro Jackson, ¿es la derecha hoy día la que sostiene al ministro Jackson? ¿A qué voy? Tanto que lo piden, Buena pregunta. es que el gobierno Buena tiene que terminar pregunta. sosteniéndolo. ¿No Buena le da, pregunta. ¿a usted le da la misma idea? Algunos dicen que sí, pero yo creo que acá el presidente tiene que no solamente quedarse en el caiga quien caiga, y no por el hecho de que sea una frase extremadamente repetida y cliché, sino porque es lo mínimo que él tiene que hacer después de lo que ha dicho durante su vida pública, más de 10 años, 2011 cuando aparece en las revoluciones estudiantiles. Lo del ministro Jackson, para responder lo que tú me dices, dicta en lo extraño, en lo perdido en el mundo paralelo que vive el gobierno. Yo leía antes de venir para acá las declaraciones del presidente cuando él participó en 15 acusaciones constitucionales desde el gobierno de Bachelet hasta cuando él asume. Y de pronto uno lee las declaraciones y dice, está criticando exactamente lo mismo que él hizo una y otra vez. Yo espero que el presidente, más que atacar a la derecha, hablar contra republicanos, que la ministra Vallejo salga diciendo que son cabezas calientes, tome una decisión acertada. Él es el presidente de todos los chilenos. Y esta ordinariedad que estamos viendo en el Biobío pareciese que se estuviese repitiendo en todas partes, o en muchas partes, para ser más específico. Hoy día en la tercera PM sale que viene 16 regiones, 16 gobiernos, que la Contraloría prepara un misil contra el MIMBU. Esto sigue creciendo. Entonces, ¿hasta dónde va a esperar el presidente? ¿Va a esperar cuando ya no haya salida? El presidente tiene que mirar al otro lado de la cordillera lo que ha pasado. Estamos igual de ordinarios que cuando nos reíamos hace un par de años atrás, cuando pillaron a este tipo con la maleta entrando a un convento para En Argentina. para Argentina esconderlo. No estamos tan lejos de eso. Pareciese, todo indica que va para allá. Entonces, una vez más, en este caso hay que ser responsable. Porque claro, al principio uno ve esto y se ríe. Te aseguro que mucha gente que nos está viendo dice, esto es una ordinariedad. Pero después, ¿qué? Él tiene que poner una cuota de responsabilidad. Y hoy día el presidente habla de justicia. Y habla de los tribunales, habla de la fiscalía. Y está muy bien, esa línea debe existir, pero él tiene una responsabilidad política como presidente de ordenar este gobierno. Y no lo está haciendo. Diputado Soto, usted ha sido una de las voces oficialistas más críticas de su propio gobierno y ha pedido incluso también respecto del ministro Jackson su salida. Y sin embargo ha sido súper criticado por aquello. ¿Qué visión tiene hoy día toda vez que eso sucedió la semana pasada? A ver, yo mantengo mi posición respecto de la arista política de esta crisis.
Creo que el ministro Jackson es evidente que es un problema más que un aporte en este momento, ¿no? Todos los días hay que salir a la defensiva, aclarar errores, hacer control de daños, y el gobierno lamentablemente está imposibilitado en esas condiciones de pasar a la iniciativa, de retomar el control de la agenda. Y yo creo que en cualquier democracia sana lo que corresponde es que permanentemente los presidentes estén evaluando a su equipo de trabajo y pongan en la balanza quiénes están siendo un aporte y quiénes están siendo un escollo, y en función de eso se tomen decisiones políticas. Creo que lo peor que puede pasar en medio de una crisis es mirar para el techo y no tomar decisiones políticas, ¿ya? Y por lo tanto yo espero que eso ocurra, ¿ya? Otra cosa es la acusación constitucional, que yo creo que es un mero punto político, un show comunicacional, porque lo relevante acá es la investigación criminal, los sumarios administrativos, la comisión investigadora que se acaba de constituir, y hacer un punto a esta altura, cuando hay investigaciones en curso, cuando no están claras las responsabilidades, ¿verdad? Me parece que entrar nuevamente a la guerrilla política, entrar al barro, incluso obstaculizar que esas investigaciones efectivamente puedan llegar a buen puerto. Entonces, yo esperaría que seamos prudentes, que el Ministerio Público haga su trabajo, que la comisión investigadora también, y que en función de eso se vayan determinando las responsabilidades y se vayan tomando decisiones, porque lo que no puede pasar, estoy hablando de lo criminal, de lo penal y también de lo jurídico. Y lo En lo criminal están de acuerdo. Lo político es la También renuncia, está y pidiendo yo la estoy lanzamiento pidiendo Jackson. desde el oficialismo. Pero otra cosa es inhabilitar a una persona, ¿verdad?, para ejercer cargos públicos sin pruebas. Pero quizás ¿Ya? es la herramienta que encontró el Ese republicano nivel de diputado para sacar al imputación tan ministro. gravoso le corresponde, creo yo, Sí, a la pero quizás la acusación a la constitucional arista es la vía jurídica. que encontró la derecha para poder presionar más y finalmente lograr la salida. Es que yo creo que va por otro lado. La derecha sabe, y ahí retomo lo que tú le preguntabas recién a Álvaro. ¿Por qué lo hacen en este momento? Cuando recién se acababa de constituir el mismo día la comisión investigadora, cuando habían ya antecedentes de que De la cual usted es parte, eventualmente pero- habían ya informaciones extraoficiales de que eventualmente iba a venir el cambio de gabinete, de que esa decisión probablemente estaba tomada, y aparece esta acusación constitucional donde sabe la derecha que no tienen los votos y que eventualmente podrían terminar afirmando a un ministro adentro del gobierno para seguir haciendo daño. A mí me parece, si esa es O la sea, el cambio intención, venía, el cambio de gabinete venía, por eso también recibimos es muchísima una información extraoficial que está rondando en el ambiente político y que da paso a este tipo de suspicacias, ¿no? Porque si hay una verdadera intención de que el ministro salga, ¿verdad? De hecho, yo lo he pedido desde el oficialismo. ¿Por qué se hace esta acción de acusación constitucional en este momento? Si no se ¿verdad? hubiese hecho la acusación constitucional, ¿usted cree que hubiese existido el cambio de no lo gabinete? sacaría, Yo creo que sí. no. Yo ¿Usted espero cree que sí? y yo espero ¿Algún que diputado aún aparte me dice con no? ella se haga de No, otra Nica. forma. Mira, ¿sabes qué? Nica, me salió el chilenismo. El Nica. policía, el Nica, policía que Nica. lleva Todos Sí. entendemos que no importa diputado, está bien. No hay El problema. programa Póngame un especial subtítulo, después de póngame un las elecciones de subtítulo. policía, lo mismo. Después, claro, después de policía todo es Exacto, posible. puede Eso ser no- lo que quiera, Pero, ¿sabes qué? En verdad, cuando escucho esto de parte de Raúl, estamos de acuerdo en el 90%. Pero ojo, el mismo presidente Boric apoyó una acusación constitucional contra un ministro por hacer volver a los estudiantes a estudiar. Eso fue su fundamento. Es que ustedes van a hacer volver a los estudiantes y si a él se- volver y si a él los se colegios. equivocó, No, pero un momento. Pero ¿eso justifica que tú también te equivoques? No, es que abarca... Persistamos No, en no, los no, errores. Raúl, Estamos es que hablando de errores. esta vez no nos estamos equivocando. El ministro ha sido un lastre. No ha sido un lastre solamente en esto. Gas a precio justo. Antes del plebiscito, ¿te acuerdas cuando fue en el sur? Levantó un gas rosado, dijo, porque el precio de los chilenos ya no se puede seguir, el dinero chileno no se puede seguir votando. Vamos a lograr tener Pero un eso precio justo. Ni siquiera está considerado una acusación. No está bien, eso, Álvaro. no está bien. Yo sé. entiendo que a ustedes no lo invitaron, que esta es una iniciativa no se me de invitó. republicanos, que No, ustedes se me- se sumaron porque sí nomás, No, sin conocer no los es eso, antecedentes. no pero- es eso, no es pero eso. pongámosle un poquito de No es seriedad eso. al tema. No, si es seriedad, justamente el presidente no ha sido serio, porque el presidente está defendiendo a un amigo, no está defendiendo a un ministro. En eso estamos de acuerdo. Entonces- yo entonces- pedí la renuncia, no tú. Sí. Y desde mi sector... No, sí, yo también la pedí. Lo que pasa yo es que- yo lo que no pasa sé es que- si tú pediste alguna lo que renuncia pasa- en el gobierno de Piñera. También, pero lo que pasa O sea, es que, yo lo que estoy pasa es que, asumiendo un lo que costo. pasa es que a nosotros... Pero ustedes se están yendo a un nosotros, extremo lo que yo creo no, que es ningún extremo. totalmente Es una desproporcionado. herramienta que nos entrega la Constitución y la vamos a hacer valer. Simple. Aquí nadie está pensando en ninguna otra cosa. Nosotros no vamos a acusar al presidente Boric, como él lo hizo en algún momento tratando de dar un golpe blanco. Nosotros acá estamos utilizando una herramienta para que el ministro Jackson, que a nuestro punto de vista no ha cumplido
con todo lo que tiene que cumplir como un ministro. No solamente ahora siendo el ministro de Desarrollo Social, sino que también cuando era ministro de otra cartera. Perfecto. Elizabeth Rodríguez. Y ahí va el punto y que yo quiero otorgar información a Raúl que a lo mejor no maneja. Pero llegó el oficio, la respuesta del oficio, estableciendo que hay más de 7.000 transferencias directas entre el 2021 y 2022, solo, única y exclusivamente de la cartera de Desarrollo Social desde cuando asume el ministro Jackson, que están absolutamente injustificadas, y viene además el antecedente que se genera una defensa rarísima en relación a Javiera Martínez, que por decreto genera una flexibilidad eliminando los requisitos de control de estas transacciones. Si nosotros vamos a la Constitución, que es el requisito, uno de los requisitos para interponer una acción de esta naturaleza, la letra A establece poner en riesgo el honor de la República Chilena. Y yo creo que si nosotros encendemos la tele a nivel internacional y a nivel nacional, injurias por menor grado han sido sentenciadas en contra. Yo creo que cuando uno habla del honor de nuestro país, definitivamente estos antecedentes tienen que ser analizados en justa causa. Solo 4 segundos. Por favor. No solamente debería renunciar el ministro Jackson, también debería salir del segundo piso el señor Crispi, que está pasando colado. Y Javiera Martínez. Mauricio, ¿ya se me está pidiendo la palabra hace rato? Es que al tiro diputado. voy a ratificar un poco lo que dice el diputado Soto, porque uno puede tener la opinión política que justifique, ¿no? Por qué el ministro Jackson sería un mal ministro, ¿no? Pero ser mal ministro no está dentro de las causales de una acusación constitucional. Exacto. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando se empieza a desnaturalizar ciertas instituciones que están regladas, entonces también se empieza a vulgarizar un poco nuestra institucionalidad, y eso le ha pasado a muchos países, ¿no? Y se abre una puerta que es muy complicada. Entonces yo digo, ni siquiera voy a defender al ministro Jackson, que no necesariamente es santo de mi devoción, pero el punto es cuál es el mecanismo, porque cuando hay un mecanismo donde se señala básicamente de que usted le va a imputar a un ministro de Estado el que no ejecutó la Constitución o la ley, ¿no? O que la incumplió, porque ese es el tema, porque es discutible lo del honor nacional, la norma refiere a otra cosa. Cuando usted utiliza eso para poder sacar a un ministro, digamos, entonces, porque es malo, entonces la cuestión se desnaturaliza y al final se cae en una dinámica que va en contra de las bases de la institucionalidad. Porque es verdad, uno puede presionar al presidente para que se haga efectiva frente a la ciudadanía, incluso frente a su coalición, la responsabilidad política de tomar una decisión como mantener a Jackson, ¿no? Pero estamos en una república que es presidencial, donde es el presidente de la república el que designa cuáles son sus ministros. No puede ser el Congreso, a través de desnaturalizar esta institución, decir, ¿sabe qué? Yo considero que es malo y sin más voy a buscar una causal, porque fíjense lo grave, lo que se ha dicho acá por la gente del Partido Republicano, es decir, oye, ¿sabe qué? Sí, vamos a pedir la acusación constitucional, pero ¿sabe qué? No tenemos todavía los argumentos, los estamos redactando, estamos buscando el argumento. Entonces yo entiendo que puede haber un objetivo político en este sentido. Lo único que digo es que no se puede naturalizar una institución que es tan severa y relevante como la acusación constitucional para estos efectos. Sí, solo decir que respecto de las 7.000 transferencias en desarrollo social que apuntaba Elizabeth entre el 2021 y el 2022, apuntar que el ministro Jackson está a cargo de esa cartera desde el 6 de septiembre del 2022. Lo que sucedió en el 2021 habría que verlo anteriormente. Ahora, denme un segundo, por favor. Tengo esperando a una periodista de Antofagasta, Dayan Márquez, de Antofagasta al Día, respecto de esta noticia que queremos ver en pantalla. Justicia resuelve excluir a Revolución Democrática como querellante en el caso Convenios en Antofagasta. Usted sabe que se está realizando una lista de convenios en Antofagasta, que es donde comienza todo esto a través de Democracia Viva, y Revolución Democrática quería ser querellante. La justicia dijo no. Buenas noches, Dayan, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, durante este jueves por la mañana, en la tercera sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta, se llevó a cabo esta audiencia para poder determinar si se excluía o no a Revolución Democrática como querellante en esta causa en el caso Convenios. Una querella que fue presentada por Revolución Democrática y que fue acogida por el Tribunal de Garantía de Antofagasta, pero sin embargo durante esta jornada hubo intervención por parte de los otros querellantes, de los abogados defensores, y finalmente el tribunal decretó excluir a Revolución Democrática de esta causa. Tú estuviste en la audiencia.
¿cuál fue el argumento por el cual el tribunal determinó que Revolución Democrática no podía ser querellante? Mira, el argumento por el cual se tomó esta resolución atiende a que Revolución Democrática tiene su domicilio fijado en la comuna de Providencia, en Santiago, no en Antofagasta. Al momento que fue presentada esta querella en el tribunal, se utilizó una dirección de miembro de una persona que forma parte de este partido político, pero que no es la dirección del partido, ya que la dirección de de Revolución Democrática está fijado, como lo decíamos, en la comuna de Providencia. Finalmente ese fue el argumento que entregó el tribunal. Finalmente acogió esta misma solicitud que se había realizado con respecto a esto mismo, una incidencia que fue presentada por los querellantes del Partido Republicano para que quedara excluido como querellante. Por lo mismo se tomó también la determinación de no... esta querella que estaba admisible, decretarla ya que que se retire de la carpeta propiamente tal, ya que no puede oficiar como querellante. ¿Fue el único argumento que esgrimió el tribunal, el del domicilio en Providencia de Revolución Democrática? Lo que pasa es que cuando fue el momento de las intervenciones, en un instante en el cual pudimos como prensa acceder a la audiencia, pero por solicitud de ella, de los intervinientes, fue declarada como privada, se presentaron los argumentos por parte de cada una de las partes. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, que es el patrocinador de la querella del Partido Republicano, él señaló que el partido político Revolución Democrática no podía estar como querellante porque podía en algún momento caer sobre ellos algún tipo de responsabilidad penal. Y como todavía no se ha definido cuáles son los delitos y quiénes son las personas que finalmente van a ser formalizadas, si es que así lo determina el Ministerio Público, fue uno de los argumentos, pero el juez finalmente, Marco Escobar, tomó como argumento principal el domicilio que no se encuentra. Lo que también ha causado preocupación, perdón Eduardo, ¿por qué? Porque el resto de los querellantes tampoco tiene domicilio en Antofagasta. Mira, pero el senador Espinosa es por la región de los lagos. No es por Antofagasta. Es de la región de los lagos. Y sin embargo, así es. El senador Espinosa es parte de esta causa, ¿no? Y lo mismo el Partido Republicano, ¿no? A ver. Así es, también está. Mira, los intervinientes durante esta jornada fueron los abogados de Andrade, de Carlos Contreras, el ex Seremi del Mimbu, estuvo la representante, la abogada de Revolución Democrática, estuvo el abogado patrocinador de los republicanos, también Pablo Tolosa, que es antofagastino, que es el abogado de la Unión Demócrata Independiente, y me falta, ahí están. Ahí tenemos los 4 intervinientes. Y una última, Dayan, ¿se sabe si Revolución Democrática va a apelar a esta situación? Mira, hasta ahora no hay ningún tipo de declaración por parte de Revolución Democrática con respecto a las acciones que van a seguir a raíz de este mismo fallo, pero la verdad de las cosas es que se ha especulado bastante en las últimas horas que podría ser así, porque ellos argumentan en primera instancia de que ellos no son parte del ilícito, que si tal vez algunos de sus miembros o de sus exmiembros, porque ambos ya no pertenecen a sus filas, cometieron algún tipo de delito, lo hicieron como personas individuales, no como parte de una colectividad. Dayan Márquez, periodista de Antofagasta al Día, te agradezco este contacto a esta hora de la noche con Tiempos Violentos. Que esté muy bien, muchas gracias. Igual, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, nos vemos. Mauricio, consecuencias o repercusiones del hecho de que Revolución Democrática no pueda ser querellante en esta causa. A ver, lo primero hay que entender un poco cuál es el contexto. La regla general es que solamente pueden presentar una querella criminal para que se persigan ciertos delitos por parte del Ministerio Público, solicitando diligencias, conociendo los antecedentes de la carpeta investigativa por parte de la víctima, su representante legal o su heredero. Esa es la regla general. Pero hay una norma, ¿no?, que se pasó por ahí y que ha sido, obviamente, que ha permitido que otros hayan podido intervenir. Mira lo que dice, que también se podrá querellar cualquier persona capaz de comparecer en juicio domiciliado en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en la misma. O sea, alguien que vive en la provincia por hechos no delictuales que hayan sido cometidos, pero solamente en los siguientes casos: delitos terroristas, delitos cometidos por un funcionario público que afecten los derechos
de las personas garantizados en la Constitución o delitos contra la probidad. Entonces ahí no necesariamente la víctima puede querellarse. Y en este caso, ¿no?, lo que ocurrió es que Revolución Democrática se querelló, ¿no?, a partir invocando esta norma. Entonces, ¿qué es lo que se discutió ahí? Se dijo, mire, es que lo que pasa es que cuando se habla de personas no se habla de partidos políticos. No, ese no es el verdadero sentido de la norma. Y lo otro que se decía, oye, pero estos señores no están domiciliados en la provincia. Bueno, hubo harta discusión y habían unas discusiones que eran más interesantes, que era decir, oiga, ¿sabe qué? Independiente que exista esta norma, oiga, es compatible que, por ejemplo, un partido político que tiene miembros y personas de alto perfil involucrados en ciertos hechos que pueden ser constitutivos de delito y que pueden ser condenados, pueda ser parte, pueda conocer toda la carpeta investigativa, pueda pedir diligencia. ¿Eso no afectará a la investigación? Bueno, esos argumentos, la verdad que el tribunal no los consideró y se fue por, digamos, algo más básico, pero que también está en la norma, de decir, oye, ¿sabe qué? No son Finalmente, Revolución Democrática no tiene domicilio en la provincia de Antofagasta, pero ojo, lo que hablamos, el senador Espinosa tiene domicilio legal por ser senador en la región de los lagos. Po. Oiga, y republicano, yo no sé si tiene domicilio tampoco en la región de Antofagasta. Yo creo que en general acá se necesita una modificación legal, ojo, porque si no se meten muchos querellantes. Yo he estado en causa, yo también he ocupado esta norma, con Ciudadanía Inteligente para Penta, Corpesca, SQM y todo, y así ingresamos a esta causa, a esas causas, pero al final muchas veces terminamos, oye, 20, 30 querellantes, el tribunal tiene que obligar a que ellos actúen con un representante común, porque si no las audiencias también son eternas y puede haber conflicto de interés y afectar la marcha de la investigación. Desde lo legal es muy interesante el debate. Ahora, acertada la decisión del tribunal, diputado Soto, ¿correspondía que que Revolución Democrática no fuese querellante en esta causa? Yo creo que más allá de lo jurídico y que está en lo correcto, Mauricio, creo que es una señal para evitar cualquier tipo de suspicacia, sin duda alguna, ¿no? Esto parte a propósito de militantes y autoridades de rango medio de Revolución Democrática y por lo tanto creo que va más por esa línea, pero a mí me gustaría a propósito de las cifras que dijo Eli respecto de que se entregó el número de transferencias, la cantidad en desarrollo social. Yo cuando hablaba de transparentar todo, fui incluso más allá. Yo me refiero a todo, absolutamente todo. No solamente desarrollo social. ¿Qué pasa con vivienda? ¿Qué pasa con cultura? ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? Transparentemos absolutamente todo. Es la única manera de llegar efectivamente a la verdad y de llegar verdaderamente a los responsables. Diputado Carter, respecto de lo de Antofagasta y el no de la justicia de la Revolución Democrática para ser querellante. Sí, está bien que no le permitan acceder. O sea, ellos lo que querían era acceder a la carpeta investigativa. Muy bien cómo ha actuado el tribunal. Respecto al punto anterior sobre la vulgarización de la acusación constitucional, quiero dejar eso es un punto que quedó dando vuelta. Quien la vulgarizó fue el mismo ministro Jackson. Recuerden que en la segunda acusación constitucional... Pero están haciendo lo mismo. No, pero no, yo estoy haciendo lo mismo. Lo mismo que estáis criticando lo estoy haciendo. Pero déjeme terminar, diputado. Un círculo ¿Por qué no? Porque yo no agarro mi celular, después de haber estado con COVID, me voy transmitiendo toda la carretera, hablando a los medios, riéndome y jactándome de esta acusación constitucional, teniendo personas de Revolución Democrática fuera del Congreso, porque yo estaba ahí, igual que tú, saludándolo, salvador del país, entrar después de 16 horas de que habló el diputado Naranjo, que ya no sabía qué decir. Hizo el show de que se desmayaba. Dio, como nunca, esa naranja dio mucho jugo. Como nunca. Como nunca. Está bien. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de vulgarizar, ojo. Entonces, en algún punto hay que actuar responsablemente y cortar ese por eso, círculo vicioso. que el presidente corte hoy día lo que tiene que ustedes cortar. son oposición y, que el presidente, pueden acá dar un paso el llamado también a ser responsable es el presidente de la República. Tiene que sacar a Jackson, tiene que sacar a Crispy. Eso debe hacer. Habiendo hecho el punto, yo lo comparto, pero no le corresponde a usted hacerlo a través de una acusación constitucional. Habiendo hecho el punto respecto de la acusación constitucional y cuál es mi postura hasta ahora, no descarto que eventualmente pueda cambiar en virtud de los antecedentes que surjan en las investigaciones. En eso hay que ser responsable, todavía ni siquiera se conoce el escrito, el libelo, sino que simplemente es un punto comunicacional que se anunció por la prensa. Yo creo que es necesario volver a reiterarle al gobierno, a mi gobierno, que es necesario un cambio de gabinete, que esté incluido el ministro Jackson, que sea una reorganización más general, más completa del gobierno, para hacer control de daños desde la perspectiva política, independiente de las responsabilidades criminales y administrativas, para retomar el control de la agenda y para ir recuperando la confianza y la credibilidad de la gente, que yo creo que está
se ha ido debilitando, ¿no? Se ha ido perdiendo y eso obviamente que es preocupante. Yo creo que esa señal tiene que venir pronto. Un golpe de timón fuerte, un cambio de rumbo, un cambio de dirección es necesario en medio de esta crisis, pero es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República, que la tenemos que respetar. Yo le pido que ponga por delante el interés del proyecto político del gobierno, el interés de Chile y de los chilenos, más allá del liderazgo individual del ministro Jackson o de cualquier otro ministro del gobierno, porque ningún liderazgo individual está por encima del proyecto político, ¿no? Y de los intereses del país y de la democracia. Yo en eso no me pierdo, yo espero que en esto efectivamente seamos escuchados y que eso ayude también a descomprimir el ambiente político, porque lamentablemente estamos en medio de una guerrilla política donde el país está absolutamente paralizado en términos de acuerdos, de diálogo, de soluciones conjuntas para enfrentar los problemas que tienen los chilenos, y estamos todos los días atacándonos o defendiéndonos de un lado a otro, ¿verdad? Sí. Y eso, el problema que tiene en el fondo es que la política deja de jugar su rol, ¿ya? Y cuando la política deja de jugar su rol, no gana ni el oficialismo ni la oposición. Los que ganan son los populistas, los autoritarios que están ahí a la vuelta de la esquina, viendo cómo el sistema político chileno está fracasando para en el futuro hacerse del poder, y yo creo que tenemos que cuidar nuestra democracia. Hay un nombre que no había aparecido en el programa, en la conversación, y que hoy día lo trae el diputado Carter. Es el de Miguel Crispi, militante de Revolución Democrática, hoy en el segundo piso, ex subsecretario de Desarrollo Regional, hombre que debía y que tuvo directa relación o responsabilidad en el nombramiento de Ceremis. Y los Ceremis son el enlace prácticamente directo con la labor del gobierno central en las regiones. ¿Debiese también salir Miguel Crispi del puesto en el que está hoy día, en el segundo piso? Definitivamente. Si me preguntas a mí, Crispi tiene que salir, Javiera Martínez debe salir. ¿Directora de presupuesto? Directora de presupuesto. Giorgio Jackson debe salir, y desafortunadamente todos los mandos medios... ¿Usted no quiere que no quede nadie? No, son nadie, tres personas. Nadie de RD al menos. Son tres personas. ¿Usted RD fuera aquí? Son tres personas. Yo sí estoy de acuerdo. Martínez, Crispi y, perdón... Y Giorgio Jackson. Y Giorgio Jackson. Yo creo, Eduardo, que hay algo que debemos transparentar y ser muy críticos, tanto desde la derecha hasta la izquierda, pasando obviamente por el centro. Y es que Chile requiere reconstruir puentes. Los puentes de comunicación después del 18 de octubre del 2019 se rompieron. La crisis social que nosotros tuvimos en el 2018 era una crisis social indistintamente si fue o no guiada, si hubo o no hubo complot, yo no me voy a meter en ese tema. La gente normal, común y corriente, de a pie, sí hace una crítica hasta el día de hoy de la clase política, porque llegó un minuto en que no sé por qué ahora los políticos son una clase especial. Son seres especiales que toman decisiones que la ciudadanía siente que va en contra de los beneficios sociales de la propia gente. Entonces, cuando estamos en este tipo de crisis política, lo que necesitamos es que se tomen medidas que primero permitan el diálogo, y segundo, que permitan la reconstrucción del diálogo, porque debemos volver a hablar. Lo que dice Raúl, y yo estoy de acuerdo. Lo que dice Raúl es sumamente cierto. Acá estamos en un congelamiento, estamos en criolipólisis. Sí, pero te hago una pregunta. Dime. Yo lo comparto absolutamente, y es muy parte de mi relato también eso de volver a construir puentes de diálogo más que murallas que nos dividen y que nos impiden llegar a acuerdos para cumplir la función de la política. La pregunta es cómo se hace. Y la respuesta es, desde mi perspectiva, que existan liderazgos en ambos lados, tanto en el oficialismo como en la oposición, que estén dispuestos a romper ese hielo y a cruzar la vereda. Por ejemplo, de este lado, asumir costos, de decir cuando un ministro de mi sector tiene que salir porque está haciendo mal las cosas, y por ejemplo del otro lado que existan también liderazgos responsables que sean capaces en su momento de decir no, esta herramienta constitucional se está mal utilizando, esto es irresponsable, busquemos otro camino, y no subirse al carro de las posiciones más extremas inmediatamente, porque eso le hace mal a Chile, sigue polarizando. Quiero seguir la conversación, pero antes quiero escuchar las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, respecto de la glosa 02. Escuchen. También emplazo al expresidente Sebastián Piñera, a los anteriores directores de presupuesto, a que den la cara, que le expliquen al país por qué se creó esta famosa glosa 02,
que estaba presente en el presupuesto 2020, 2021 y que permitió esta excepcionalidad. ¿Qué significa la excepcionalidad? Que los GORES hacen traspaso a instituciones privadas sin fines de lucro, sin cumplir con las exigencias que establece la ley, sin cumplir con la concursabilidad, es decir, arbitrariamente, sin tener tampoco la antigüedad, porque no existen los años de experiencia. La excepcionalidad le quita ese requisito y otros requisitos más que explicó el ministro de Hacienda. Me parece a mí que eso es fundamental, porque hasta ahora se ha dado una versión parcial que le entrega al gobierno del presidente Gabriel Boric una responsabilidad que no es de él, puesto que esta norma fue creada en la ley de presupuesto anterior, está votada. La famosa glosa 02. También le había escuchado unas declaraciones en similar tono a la diputada Karel Jomans. ¿Qué es la glosa 2? Mauricio, explícame por favor. ¿Y por qué el senador Núñez le da responsabilidad al presidente Piñera respecto de esta glosa que permite el tema presupuestario en torno a las gobernaciones? Sí, a ver, efectivamente, en la ley de presupuesto, ¿no?, se asignan distintos conceptos y valores para que los distintos órganos del Estado puedan hacer gastos durante un determinado año. Esa es la ley de presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se coloca un asterisco al lado de uno de estos ítems, ¿no? Y abajo aparece, digamos, ciertas condiciones especiales para efectuar ese gasto. Eso es lo que le denominan glosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Efectivamente existe una glosa que dice que habrán excluido estos procedimientos, básicamente los procedimientos que establecían ciertas exigencias, ¿no?, para los efectos de poder acceder a estos recursos por parte de los gobiernos regionales, que involucraba entregar garantías, las boletas de garantía, exigirles antigüedad, concursabilidad, entre otras cosas. Y se establece que son, entre otras, se excluyen las transferencias de los gobiernos regionales en materias, digamos, de teatro, cine regional o municipales, actividades de carácter social, incluyendo actividades sociales de emergencia ante catástrofes naturales y o sanitarias definidas mediante los decretos respectivos, que se aprueben, pero ojo, no a cualquier entidad, a instituciones sin fines de lucro, municipalidades y aquellas actividades culturales y deportivas de interés regional que haya decidido financiar directamente el gobierno regional. Ya, esa es la norma, les voy a dar mi opinión. Yo creo que uno no le puede echar la culpa a la glosa. ¿Sabe por qué? Porque finalmente la glosa no autoriza a que se cometan delitos o abusos. Si la glosa, claro, abre un espacio, pero ese espacio partía de la base de que iba a haber una confianza, ¿no?, para que los gobiernos regionales tuvieran la posibilidad de poder hacer estas transferencias de una manera que fuera más expedita. Entonces, si la glosa lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera o lo hizo el gobierno de Gabriel Boric, la verdad que me da la impresión que es un poco irrelevante. Acá lo relevante es que hay personas que ocuparon ese espacio ilícitamente, son ellos los responsables, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo. Ahora, dicho eso, y a partir de la experiencia, es lo mismo con los gastos reservados, ¿se acuerdan? Los gastos reservados durante varios gobiernos. Oye, si tenemos a prácticamente todos los exdirectores generales de Carabineros y excomandantes de jefe, ¿no?, durante décadas pasaron distintos gobiernos donde se aprovecharon, no solamente, ¿no? Hay varios ministerios que tienen también gastos reservados. Y el gasto reservado era básicamente que, mire, había un monto de dinero importante y la persona que estaba a cargo del respectivo servicio o entidad entonces emitía simplemente un certificado de buen uso a fin de año y la Contraloría no podía analizar los detalles de ese uso. Bueno, hubo abuso. ¿Era culpa de la norma? No, pues es culpa de los que aprovechan eso y abusan. Ahora, el tema es que acá tenemos una gran posibilidad, más allá de esta disputa, ¿no?, respecto de quién hizo la glosa, a pesar que es efectivo lo que dice el senador Núñez. El punto del siguiente, tenemos la gran oportunidad en esta discusión de la ley de presupuesto, en unas semanas más, donde de nuevo va a aparecer la glosa. Entonces ahí, a partir de la experiencia lamentable que tenemos, los diputados, ¿no?, podrán llegar y decir, ¿sabe qué? No, pues, cambiamos la glosa. No se puede. Pongámosle, se puede. No. Ahora, sí, es verdad, es de iniciativa del Ejecutivo, pero ahí hay una presión política, pues, obviamente. Si no le aprueban un peso al determinado punto. Pero lo importante es que hay un espacio para generar un debate político, ¿no? Sí. Para pedir boletas de garantía, para pedir, digamos, de que exista una antigüedad de las fundaciones, para solicitar en ciertos casos concursos, para señalar que tiene que ir de toma de razón si es que usted durante un año calendario le entrega más de una determinada cantidad de plata a una institución, aunque sean 20 convenios que estén parcializados, pues, ¿no? Y eso sí se puede hacer. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos 2 diputados de la República y yo creo que ustedes tienen claridad que podemos mejorar mucho en las próximas semanas sobre esta materia. Diputado Carter, ¿le correspondía alguna responsabilidad al presidente Piñera a partir de esta glosa 2? Lo que pasa es que ahí hay unas palabras que no se desglosan bien de parte del senador. Año 2020. ¿Qué pasó el 2020?
la pandemia. Ya. Se flexibiliza justamente por eso, lo cual nos da pie para que algo que es excepcional se vuelva cotidiano. Lo que tú dices es perfecto. Se volvió cotidiano y ahora Claro. lo que pasa justamente con el caso Polici es que ahora, no sé, pues, cuando antes se entregaban estos dineros a las municipalidades para que pudieran comprar insumos, ahora ¿qué se hace con estos dineros? ¿Qué se hace con este mecanismo? Pínteme una banca, pínteme una banca. Si el tema es cómo ese proyecto tuvo el apruebo. Claro. ¿Cómo dice, sabes qué? Oiga, sí, nosotros estamos tan mal en el gobierno regional de que pinte las bancas. ¿Cuántas bancas tenemos? 4. Es insólito. Entonces, el senador Núñez está haciendo la pega. Él es del Partido Comunista y tiene que de alguna forma tratar de embarrar, tiene que tirar la pelota al córner. No, es que fue Piñera. Piñera fue el comodín de la izquierda y especialmente el Partido Comunista durante tanto tiempo. Y si lo aprieta un poquito más, el senador Núñez va a culpar a Pinochet por esto. Entonces... Acá Elisa Rodríguez, ¿está de acuerdo? yo no estoy de acuerdo en cómo lo plantea Núñez. Yo creo que eso es un amarillismo para sacar la pelota y tirarla para el córner por otro lado. Acá el Contralor la semana pasada hizo una clase magistral, debo decirlo porque yo estuve ahí, tengo su presentación y eso significó mucho estudio, sobre todo de la ley de presupuestos, porque había que entender. Sí. Esto es inentendible por la gente. ¿Y por qué? Porque el lenguaje es muy complejo. Esta modificación presupuestaria nace el año 2015. Hay una modificación en una glosa de la ley de presupuestos el año 2015 buscando fortalecer la descentralización. Sí. Con ese concepto es la primera modificación presupuestaria. Pero se genera a través de los años y la evolución presupuestaria 2 glosas, que no es la 02 como dice el senador Núñez, sino que es la glosa 24 y 33 que permiten hacer otra seguidilla de negociaciones, sea de la cartera ministerial o directamente del gobierno regional, hiperflexibilizando los requisitos desde una organización pública, de derecho público, inclusive una empresa que finalmente gestiona bienes y servicios, hasta llegar a una organización sin fines de lucro, de derecho privado, sin boletas de garantía. Pero eso tiene un porqué. Las fundaciones no tienen como giro la compra o venta de bienes o servicios. Claro. Las fundaciones tienen otro objetivo y por lo tanto este error, esto tiene que sí ser evaluado y obviamente la Cámara de Diputados, cuando yo soy asesora legislativa, así que a mí me toca trabajar directamente con los diputados. Sí, correcto. Hay que arreglar ahí. Y por eso ya lo redacté. Y por eso muchos testimonios, mucha gente de las fundaciones dice, no, si a nosotros nos decían, ahí está la verdad, tú tercerizas, atrás de una constructora, atrás de una OTEC, y tú solo fiscalizas. O sea, una cantidad de pasadas de plata bien impresionante. Diputado Soto, me quedan algunos segundos. ¿Algo que agregar? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que hacer cambios regulatorios. Espero que la comisión investigadora ayude también a hacer una batería de propuestas en esta materia para ver el tema de las boletas de garantía, para ver el tema de cómo se supervisa por parte de la Contraloría, para cerrar el forado en definitiva y no permitir que esto siga ocurriendo hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Perseguir la responsabilidad por un lado y por el otro fortalecer el ordenamiento jurídico para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Con eso nos vamos a una pausa comercial. Regresamos de inmediato a Tiempos Violentos aquí en Vía X.